días a todas. Siempre es un privilegio poderme tomar unos minutos para compartir con ustedes una meditación corta y exponer un tema de la palabra de Dios. Espero puedas tomarte estos minutos para acompañarme en estudiar el tema que tiene que ver con los rasgos del carácter de Cristo en la mujer. El tema del día de hoy es siervo. Este rasgo nos muestra una virtud que la mayoría de las mujeres desarrollamos desde pequeñas, pues en el núcleo familiar de nuestra cultura se acostumbra a enseñar e instruir a las mujercitas para que sean ellas las que sirvan a los demás miembros de la familia. Y cuando crecemos, ¿verdad? O crecimos, sabíamos que nos tocaba levantarnos de donde estuviéramos para servir a los demás, pues somos producto de una educación recibida desde nuestra infancia. Pero esto es algo que con el paso de los años se aprende a perfeccionar y que se debe pulir en el sentido de prioridades y de actitud al momento de servir a otros. Cuando hablamos de la palabra siervo, inmediatamente vinculamos en nuestra mente la palabra esclavo, y puede ser que en ocasiones nos confundamos. El siervo recibía del señor feudal una vivienda y tierra para trabajarla y podía quedarse con un porcentaje de la cosecha. Además, para la ley era un hombre libre, pero el esclavo, en cambio, era una propiedad de su amo. El esclavo era sometido sin ninguna posibilidad de librarse de las obligaciones que se le imponían, pues no tenía la opción de expresarse y mucho menos de tener algún beneficio, una condición terrible. Es por eso que encontramos dos definiciones de siervo en el diccionario común. La primera es una persona vinculada o subordinada a otra, especialmente los que servían a los señores feudales en la Edad Media. Y la segunda definición, que es más apegado al tema que estamos estudiando el día de hoy, es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Y yo le agregaría a esta definición que le faltaría voluntariamente. Cuando leemos en los evangelios la vida de Jesús, nos damos cuenta que este rasgo en su carácter estaba más que marcado en su vida, pues él mismo dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús influyó grandemente en la vida de sus discípulos. Su servicio no consistió en ir en contra de los que se le oponían a él, como hoy en día, ni con una revolución, ni con un ejército, sino con su tiempo, su amor, su atención a aquellos que lo necesitaban, incluyendo enfermos, endemoniados, pecadores, ¿verdad?, a los cuales liberó de su esclavitud. Nosotros somos un producto de una cultura que amamos, ¿cierto?, la mexicana. Pero cuando miramos alrededor las cosas y la vida, ha cambiado mucho la manera de pensar de las personas y nos damos cuenta que vivimos entre gente egoísta, egocéntrica, que incluso están solo pensando y aprendiendo cómo se deben exigir los servicios de otros para con ellos. Y se tiende a exigir excelencia, porque están muy preocupados solo de que sean servidos. Y si pensamos un poquito más o pensamos en nosotros, quizá podríamos nosotros estar incluidos entre esas personas. Jesús nos dio otro ejemplo del siervo, un mensaje radicalmente diferente, pues la verdadera grandeza del siervo no es tomar ventaja de otro, sino amarle y servirle. En Mateo 20, del 20 al 28, encontramos una historia que se repite muy constante en nuestros días. La madre de los hijos de Zebedeo se le acercó a Jesús con la intención de pedirle que sus hijos se sentaran, uno a la derecha y otro a la izquierda, en su reino, ¿verdad? Y si lo trasladamos a nuestra actualidad, esta acción que hizo esta mujer, diríamos que estaba pidiendo un huesito para sus hijos, buscando que tuvieran una mejor posición. En nuestro mundo, un hombre de gran influencia es aquel que está envuelto de una posición social, económica o política más alta, rodeado de servicios por este privilegio. ¿A quién de nosotras no nos gusta que nos sirvan de vez en cuando? Cuando los demás discípulos escucharon esto, después de la acción de esta mujer, ¿verdad?, se enojaron muchísimo. Jesús les contestó lo que nos enseñan respecto a un verdadero siervo y al corazón de este siervo. En los versículos del 25 al 28 nos dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta acción, ¿verdad? Y esta contestación de nuestro Señor Jesucristo habla claramente de esa acción de ser un siervo, de lo que realmente es ser un siervo. Ahora, ¿cómo puedo ser yo una buena sierva? Número 1, siendo fiel y andando en sus caminos. El Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Número 2, enfocándonos en desarrollar una actitud de servicio sincero. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Número 3, sirviendo a otros con amor. Gálatas 5:13 dice: sino servíos por amor los unos a los otros. 4, buscando una vida de integridad, sirviendo solo a Dios, reflejando una madurez cristiana, pues es evidente que si tratamos de servir a dos señores, vamos a quedar con uno mal. Aquí es cuando nos podemos hacer una pregunta: ¿qué es más importante para mí o para nosotros? Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y número 5, teniendo prioridades y respetándolos. Nuestras prioridades sabemos que es Dios, ¿verdad? Primeramente. Después la familia, y dentro de esta familia, si estamos casadas, pues tu esposo, y después tus hijos. Si estás sola y no tienes tu esposo, pues tus hijos, ¿verdad? Y si aún no te has casado, pues tus padres. La iglesia como tercer lugar, el trabajo y otras diversiones. Dios nos dio un orden muy importante como esposas y algo que nos mostró desde el principio, y es que seamos ayuda idónea de nuestros esposos, siendo Él el primero en recibir el fruto de nuestro ministerio en el servicio que le brindamos al Señor, pues nuestra familia es nuestro primer ministerio, cuidar y velar por ellos. Si sientes que has hecho un buen trabajo hasta ahorita, hermanita, en cuanto a tu servicio, en tu actitud de sierva, te quiero animar que lo sigas haciendo. Pero si sientes que no has servido a Dios dando un buen ejemplo, principalmente con los de tu casa, pídele a Dios que te ayude a desarrollar ese precioso rasgo en tu carácter. Gracias por tu atención, sigamos trabajando en nuestra vida, que Dios te bendiga.